Bien, buenos días a todos y a todas. Agradecemos su presencia en la mañana de hoy. Hoy vamos a estar hablando en torno al libro, el Plan Chardón y el Plan de la Coalición Republicana Socialista, 1934-35, proyectos divergentes para Puerto Rico durante la Gran Depresión. Nos corresponde en la mañana de hoy reflexionar en torno a la fundamental obra del sociólogo historiador Juan Yusti Cordero y del economista Illari Ríos González, que nos acompaña. Este importante trabajo consta de dos ensayos: el Plan Chardón y el Plan de la Coalición de 1935, proyectos contrapuestos para la reconstrucción de Puerto Rico, del doctor Juan Yusti Cordero, y el Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico, alternativa al Plan Chardón, del doctor Illari Ríos González. Otra gran aportación de la investigación de los profesores Yusti Cordero y Ríos González es la identificación y publicación en su extensión del Plan Chardón y del Plan de la Coalición, logro que resulta fundamental para el estudio del modelo económico del país construido a partir de 1936. El libro, producto de una rigurosa búsqueda documental e investigación, sitúa al lector en el momento histórico en el que se desarrollan los planes Chardón y de la Coalición, un periodo de crisis económica y estructural del país, situación que no se aleja demasiado de la realidad que estamos viviendo. Nos dice el autor Yusti Cordero: aunque ya algo remoto en el tiempo, el Plan Chardón y el Plan de la Coalición fueron productos de una coyuntura histórica similar a la nuestra en la segunda y tercera década del siglo XXI. Eran tiempos de gravedad y urgencia, enmarcados por una crisis que ponía en entredicho los fundamentos económicos del país, una política pública a la deriva, atravesada por un sistema político polarizado y paralizado por la cuestión del estatus, embates naturales que develaban desastres sociales, puestas al desnudo, niveles de desigualdad socioeconómica nunca antes vistos, una crisis demográfica de señas irónicamente opuesta a la de ahora, una mayor presencia del gobierno federal y un rol ampliado de los fondos federales. Todo ello multiplicado ahora por una pandemia que no se vivió en los años 30 y que ha sacudido a nuestros patrones de vida. Cualquier similitud al país que vivimos no es coincidencia. Sin embargo, la situación entonces vivida por el país era una que casi la totalidad del gasto público en Puerto Rico provenía de las arcas territoriales. Y la expectativa de Washington era que Puerto Rico se sostuviera a sí mismo. Claro está, mientras la isla a la vez le rendía ganancias extraordinarias a las compañías azucareras y tabacaleras estadounidenses. La fuente principal de la hacienda pública eran las contribuciones sobre la propiedad, la contribución sobre ingresos. Apenas comenzaba a rendir frutos. Era una época donde la asignación de fondos federales no necesariamente era una panacea. Después de todo, como se veía más claramente en aquellas décadas, una dependencia continua de la ayuda externa puede solamente agravar el problema al no propiciar reformas necesarias. Desarrollo de un sentimiento, expansión de recursos o ajustar la población a los recursos. Esto puede impedir el desarrollo de un sentimiento de autosuficiencia y responsabilidad, algo que es precondición del logro de otros objetivos. La Gran Depresión fue la crisis económica más grave y prolongada del siglo XX, que se caracterizó por una caída dramática de la producción, el comercio y los precios, acompañada por una deflación y un aumento sin precedentes en el desempleo y la pobreza. Este estallido del modelo económico capitalista tradicional tuvo como génesis una especulación excesiva en el mercado de valores, la sobreproducción y el subconsumo industrial y agrícola, el colapso del sistema bancario, la dependencia económica global en créditos procedentes de Estados Unidos y las políticas comerciales restrictivas como el Smoot-Hawley Tariff Act en Estados Unidos. Como respuesta a esta catástrofe económica, el gobierno de Franklin Delano Roosevelt crea entre 1933 y 1936 el Nuevo Trato. El Nuevo Trato consistió de un conjunto ambicioso de programas, reformas financieras y políticas de inversión estatal implementadas para combatir los efectos devastadores de la crisis económica.
A través de una ruptura con la tradicional laissez-faire, la administración Roosevelt promovió el bienestar económico de los ciudadanos. Las políticas neotratistas se resumían en una política de alivio, ayuda inmediata a los desempleados, recuperación, sacar la economía de la crisis y establecer la actividad normal en la agricultura y la industria, y reforma, implementar cambios permanentes en el sistema económico y financiero o para prevenir futuras depresiones. En torno al nuevo trato, nos dice Yusti Cordero, en este periodo hubo una reconfiguración parcial de las relaciones sociales, económicas y culturales de los Estados Unidos, que tuvo consecuencias importantes para Puerto Rico. Los cambios incluyeron una enorme ampliación del gobierno federal vis-a-vis los estados y territorios y una transformación general de la gobernanza de la sociedad estadounidense. En el caso de Puerto Rico, la Gran Depresión tuvo un impacto demoledor. La economía de la isla, que ya dependía en gran medida de la agricultura, se vio afectada por la caída de los precios de los productos agrícolas y la reducción de la demanda en los mercados estadounidenses. Esto llevó a un aumento del desempleo y la pobreza. La falta de inversión y el cierre de fábricas también contribuyeron a la crisis económica. Además, el gobierno colonial implementó políticas que, en lugar de ayudar, a menudo agravaron la situación, como la reducción de los presupuestos públicos y el aumento de impuestos. En un marco de pobreza extrema, una industria azucarera asfixiante y tras dos grandes huracanes, San Felipe en 1928 y San Ciprián en 1932, el nuevo trato tuvo en Puerto Rico uno de sus mayores retos y de sus grandes campos de acción, comenzando con la PRERA, la Puerto Rico Economic Reconstruction Act. La PRERA operó entre 1933 y 1935. En 1935 en adelante, el énfasis fue en la rehabilitación a más largo plazo y la construcción de infraestructura. En el esfuerzo, la agencia matriz fue la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Act. Nos dice Yusti Cordero, el Plan Chardón enmarcó el comienzo del nuevo trato en todo su alcance y fue el primer plan de desarrollo económico que se ha formulado para el país. Continúa explicándonos Yusti. El Plan Chardón propuso una reestructuración de la industria azucarera, empezando por un plan piloto de 3 años, una implantación gradual de la ley de 500 acres y la rehabilitación del café, el tabaco y la cítrica. Igualmente propuso inversiones masivas en la infraestructura eléctrica, la estatización de las utilidades públicas, un replanteamiento demográfico y una política de industrialización con unas coordenadas muy particulares. El vehículo fue fundamental del Plan Chardón sería la PRA, una especie de superagencia creada con el optimismo del nuevo trato que formó casi un gobierno paralelo de la isla. En general, el Plan Chardón le atestaba un fuerte golpe político al colonialismo azucarero y es quizá lo más cercano que hemos tenido a un efecto, a un proyecto de país. Cierro la cita de ellos. En respuesta al Plan Chardón, la coalición republicana socialista, a través de la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, propuso el Plan para la Rehabilitación Económico-Social de Puerto Rico. Este plan sintetiza la propuesta de los sectores políticos y sociales opuestos al Plan Chardón. Como el Plan Chardón, el plan de la coalición favoreció inversiones en obras públicas, pero se opuso a cambios estructurales en la industria azucarera o la implantación de la ley de 500 acres. Para la agricultura, el plan de la coalición consideró que la máxima prioridad era atender la situación del crédito rural y hacer reformas hipotecarias y contributivas. Asimismo, propuso la adquisición de utilidades públicas, se opuso, a la adquisición de utilidades públicas y de cualquier crecimiento ulterior del Estado territorial. Ambos planes partían de perspectivas ideológicas profundamente distintas sobre la rehabilitación económica del país, nos dice Yusti. Para el Plan Chardón, el problema fundamental del país era la concentración de tierra y la importancia excesiva de la industria azucarera. Para el plan de la coalición, el problema era la erosión de la protección tarifaria de la industria azucarera. La gran escala de esta industria era para los coalicionistas precisamente
la base de un sistema productivo eficiente que había que proteger. El Plan Chardón, diseñado por sectores asociados al Partido Liberal, contaba entre sus propósitos promover la transformación de la estructura productiva, impulsando una reforma agraria que permitiera la diversificación de la producción agrícola, además del fomento de la creación de nuevas industrias para el sector de la manufactura. Como nos dice Ríos González, para alcanzar tales objetivos era fundamental reorganizar la industria azucarera de la isla. Como ahora en su trabajo Justi señala el debate generado en los 30 en torno a la iniciativa pública y la privatización el debate en torno a la iniciativa pública y la privatización del control estatal. En torno a este particular, Justi plantea un paralelismo con el escenario político actual al plantear que en este momento en Puerto Rico, en la tercera década del nuevo milenio, nos encontramos balanceándonos entre ambas y buscando una ruta que atienda las interrogantes que plantean estas vías. ¿En qué consistía el proyecto de país? En el que colaboraron universitarios, científicos y otros profesionales, ¿y qué quedó de él? ¿Cuál fue la participación de Muñoz Marín en el Plan Chardón? Interrogantes como estas y otras quedan atendidas en el libro, pero nos gustaría que los autores detallaran sobre él. Nos dice Ríos González que el Plan Chardón era una amenaza para importantes grupos afines al gobierno coalicionista, constituidos por sectores vinculados al capital y sus representantes, además del sector sindical, unidos por intereses anexionistas. El proyecto liberal de desarrollo presentaba medidas que afectaban los intereses republicanos vinculados a la industria azucarera, puesto que promovía medidas tales como la ley de los 500 acres y el establecimiento de límites a las tenencias de tierra, así como las otras medidas novotratistas que el sector azucarero entendía perjudicaban sus intereses económicos. Ríos en su ensayo explica cómo el programa desarrollado por la coalición republicana socialista se presentaba como alternativa al Plan Chardón. Igualmente expone cuáles son las propuestas vinculadas a la actividad agrícola, cómo fueron las recomendaciones hechas para promover la actividad industrial y atender la sobrepoblación. También compara las propuestas hechas por liberales y coalicionistas y cómo estas representan los grupos que componían ambos bandos. Para los partidos que componían la coalición, elabora Ríos, cito, la crisis económica de Puerto Rico respondía a diversos factores, incluyendo entre ellos los huracanes y la depresión mundial. Destacaron, sin embargo, con particular énfasis los efectos causados por la inclusión del azúcar como un producto básico en las disposiciones de la Ley de Ajuste Agrícola de 1933. Agravó el problema de la subsistencia en el país. Consideraban que la restricción impuesta en la producción de la caña de azúcar provocó un aumento en el desempleo, una reducción en el ingreso familiar y aumentos de precio en artículos de primera necesidad. Para ello, una razón fundamental para el empobrecimiento de las familias puertorriqueñas era esa legislación novotratista. Continúa diciéndonos Ríos que otro factor que el sector coalicionista entendía afectaba al país era la deuda pública, que entonces ascendía a 72.5 millones de dólares en principales intereses a empréstitos municipales y el gobierno central. Entendían que la misma era un obstáculo para la reconstrucción económica del país y por tanto consideraban indispensable reestructurar la misma para poder liberar recursos para otros fines, entre ellos la construcción de obras públicas tales como carreteras y sistemas de riego que ayudarían a promover el desarrollo de las riquezas de la isla. El paralelismo es evidente. Comenta Ríos que la coalición republicana socialista sabía la urgencia que había de rehabilitar la economía y estaba dispuesta a colaborar con el gobierno de Estados Unidos, pero no renunciaría al derecho que entendía tenían para ejecutar cualquier programa gubernamental dirigido para tales propósitos y tampoco tomaría medidas que afectaran adversamente los intereses económicos de sus constituyentes, el gran capital. Pero también habría, Ríos también plantea otro de los obstáculos vistos por el partido, por el movimiento, por el plan, y es la oposición del entonces presidente del Partido Republicano, Santiago Iglesias Pantín.
Dios abunda que el entonces comisionado residente entendía que el plan de la coalición apenas abordaba las condiciones de vida de los trabajadores y el problema del desempleo. Tampoco aludía a la ley de 500 acres ni a la redistribución de las tierras de empresas que violaran la misma. Ante el plan para la rehabilitación económica social de Puerto Rico, el plan Chardón, se enfrentaron sectores que están vinculados a la coalición republicana socialista y al Partido Liberal, que es debate importante en torno al futuro de la organización económica y social del país. No obstante lo anterior, se prevalecieron. Los autores nos han provisto de extensa documentación y un profundo análisis que nos ayuda a reflexionar sobre el proceso de desarrollo económico del país y su coyuntura histórica y política, la de entonces y la de ahora. Buscaron y encontraron un caudal de información que aporta significativamente a la historia de la construcción de nuestro modelo económico. Aprovechamos la presencia de los doctores Justi Cordero y Río González para que nos profundicen en su análisis y respondan a nuestras preguntas. Bueno, pues primero gracias a Juan Mercado por posibilitar este junte y esta conversación. Pienso que nosotros debemos ser breves en lo que queramos plantear, sobre todo con el interés de poder conversar con ustedes. Este trabajo es un producto colectivo que trasciende el trabajo que hayamos hecho con ellos. También aquí participaron otros colegas, particularmente un equipo de traducción que están vinculados a la Universidad de Puerto Rico, que nos ayudaron a traducir, ¿verdad?, los planes económicos que están en este texto disponible, y que nos parece que es una de las principales contribuciones de hacer el libro, que toma dos planes inéditos que no se habían publicado antes. Uno de ellos más conocido, el Plan Chardón, se aborda en historiografía con alguna frecuencia, pero otro mucho menos conocido, que es el plan de la coalición republicana socialista. En ese equipo de trabajo estuvo David Auerbach, profesor del programa de traducción, estuvo Juan García, que también colabora en ese programa, y Magali Cintrón. Este proyecto también fue posible por el auspicio que recibimos de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, y el interés principal es poderle darle la mayor divulgación posible, difusión posible al proyecto. Así que además de, digamos, poner el dinero para poder imprimir estas copias de libros que estamos distribuyendo en bibliotecas, centros de investigación en Puerto Rico y en Estados Unidos, y también en España hemos llevado algunas. También se creó una página web que está todo el contenido del libro en formato digital, y otros materiales adicionales, fuentes primarias, cartas, recortes de periódicos que están disponibles en la página web. Si ustedes van a su buscador favorito, ponen Planes 1930, PGT, ahorita podemos ponerla en la televisión, PGT, de Programa Graduado de Traducción, y la primera entrada que sale es la de la página web. Ahí van a encontrar tanto el ensayo de Juan sobre el Plan Chardón, el ensayo mío sobre el plan de la coalición, y van a encontrar los dos planes íntegros, el Plan Chardón y el plan de la coalición, en español y en inglés, que fue el trabajo que hicieron los colegas traductores. Otra importancia que tiene este libro, a nuestro juicio, es dual, ¿no? Y, en primer lugar, en un contexto que ya señaló Juan en su presentación, y ahora pues, agradecemos mucho, ¿verdad? Encontrándonos en un contexto de crisis económica, bueno, deberíamos llamarlo depresión, que nos encontramos ya desde el 2006 con este breve interludio de crecimiento económico producto de la inyección de fondos públicos provenientes del gobierno de Estados Unidos debido a los huracanes, la pandemia, los terremotos, pero que no son fondos recurrentes, y tan pronto se cierre la pluma, que ya se aproxima a ese escenario, pues lo que se anticipa, si no se hacen
digamos, si no se atienden los problemas estructurales de la economía, es que retornemos a los indicadores negativos en términos económicos, ¿verdad? La década de los 30 también había una gran crisis económica, una profunda crisis económica, se le llamó la Gran Depresión, y en aquel momento, a diferencia de este momento, por lo menos a mi juicio, ¿verdad? Se dio con una mayor intensidad una discusión pública, una discusión política, una discusión incluso académica, ¿verdad? De cuál debía ser el futuro económico del país. Es decir, estamos en una situación de crisis, cuáles son las propuestas que planteamos hacia el futuro. Y eso, y el tener en este texto el plan Chardón y el plan de la coalición nos permite observar ese diálogo, esa conversación que se estaba dando en aquel momento, un diálogo, una conversación que en el mejor de los casos, a mi juicio, es muy tímida en el momento actual, ¿verdad? Me parece que debe cobrar más intensidad esa conversación y la presentación, ¿verdad?, de propuestas hacia el futuro, para el futuro del país. Hay una segunda dimensión que es importante en torno a la pertinencia del libro, y es que los integrantes del grupo de trabajo que redactaron el Plan Chardón, así como miembros que colaboraron con la producción del Plan de la Coalición, tenían vínculos estrechos con la Universidad de Puerto Rico. El Plan Chardón se llama Plan Chardón por el presidente de la comisión, que era Carlos Chardón, que en aquel momento era el rector de la Universidad de Puerto Rico. Sus otros dos miembros eran profesores en la Universidad de Puerto Rico. En el caso del Plan de la Coalición, tuvo la asesoría de figuras como Edmundo Colón, que dirigió, trabajó en la estación experimental en aquel momento, ¿verdad? Era, digamos, la universidad estaba bien presente en esa discusión. Eran las mejores cabezas que habían en el tema de agricultura, que era la principal actividad económica del momento. Muchos habían dirigido, muchos de ellos habían dirigido la estación experimental, así que había digamos, un vínculo estrecho con la universidad. ¿Y por qué digo que me parece que es importante destacar eso? Porque en tiempos presentes, en un contexto de crisis, en lugar de fortalecerse la universidad para, ¿verdad?, que colabore a superar la crisis que nos encontramos, a producir el conocimiento, los saberes, para poder superar este momento, lo que se ha hecho es atacado a la universidad. Se le ha reducido el presupuesto aproximadamente el 50% desde el 2017 para acá. Si uno suma los recortes que han habido, ya exceden los 3.000 millones de dólares. Se ha aumentado el costo de matrícula de los estudiantes, que ha reducido la accesibilidad de los jóvenes del país a estudiar en la universidad pública. Así que en un momento en que se ataca a la universidad, pues esto es digamos, un granito de arena adicional de todas las aportaciones que han estado haciendo los colegas en los diferentes recintos de todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, de lo que puede contribuir la universidad. Así que quizás lo próximo que debemos comentar brevemente es cómo inicia el proyecto, cómo inicia esta colaboración. De mi parte, mi interés con el plan de la coalición, o bueno, más que con el plan de la coalición, con la coalición republicana socialista, surge como parte de la investigación doctoral que trabajé. Mi director de tesis fue Pancho Moscoso. Yo le llevé varias propuestas a él para trabajar. Yo quería trabajar con él, así que busqué la forma de tratar de enamorarlo para que accediera a trabajar conmigo. La primera propuesta fue trabajar con el plan económico de los insurgentes en el Grito del Ares, que es un tema de su especialidad. Él me miró así con cara de circunstancia y me dijo, Yari, eso te da para una monografía, no te da para una tesis doctoral porque no había proyecto económico. Luego dije, bueno, pues vamos a trabajar el plan económico de los nacionalistas en la década del 30. Y me dijo, Yari, ¿tú realmente quieres terminar, quieres graduarte? Y yo, pues claro, pues por eso estoy estudiando, ¿verdad? Trabaja otro tema, me dijo. Y hasta que vino un día y me dijo, ¿por qué no trabajas con la Coalición Republicana Socialista? Y yo, ¿qué es eso?
Yo no sabía absolutamente qué era la coalición, o sea, nada de la coalición republicana socialista, más allá de una mención u otra. Y luego pensé, bueno, pues tiene sentido, vamos a trabajar con la coalición republicana socialista. Quería vincular la economía con la historia, ¿verdad? La economía es mi formación anterior. Y dije, bueno, si se elaboró el Plan Chardón por sectores que no estaban en control del gobierno de Puerto Rico entonces, sectores que estaban vinculados al Partido Liberal, pues tuvo que haber una contrapropuesta de parte de los sectores que estaban en control de la Asamblea Legislativa, que era la coalición republicana socialista. Y en ese sentido, pues empecé a trabajar con el plan económico de la coalición republicana socialista, que ya casi con la presión encima para entregar el proyecto, todavía no sabía cuál era el plan hasta que investigando en la biblioteca legislativa, me topo con una resolución concurrente que tenía como 150 páginas, que era una cosa bien rara, porque las resoluciones concurrentes son bien pequeñas, tienen 1, 2, 3 páginas, son cortas. Y ahí me di cuenta que era larga porque tenía anejado el plan de la coalición republicana socialista, y ustedes sabrán que cuando vi ese plan fue como pegarme en el Powerball, no en la lotería tradicional, no en la lotería electrónica, en el Powerball. Fue como encontrar realmente un tesoro. Sobre todo porque era un documento que no sé, en la historiografía no se aborda, no se discute en términos generales. Así que después Juan, que estaba trabajando algo del Plan Chardón, pues me sugirió colaborar para un proyecto de esa índole. Y yo le dije, bueno, Juan, vamos a trabajar el Plan Chardón y el plan de la coalición en conjunto, y así que nace este libro. Pero les debo a Juan para que él hable un poco sobre su interés por el Plan Chardón. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente es mi primera vez en el recinto de Arecibo, Ignorantia, y me encanta. La verdad que tienen aquí un espacio académico tan interesante y que alimenta el alma y el cerebro. Estos planes de verdad que eran inéditos. El Plan Chardón estaba en inglés, en fotocopia, en unas cuantas universidades. No se había traducido al español de manera accesible, excepto en el periódico El Mundo, que había salido publicado en el año 34, en unas páginas enormes, 12 páginas enormes. Ahí se tradujo el plan y después no salió publicado de ninguna otra manera. Entonces uno lo ve citado en la historiografía, el Plan Chardón, esto y lo otro, y cuando nos pusimos a ver, pues el plan estaba en fotocopia. Y como dice Yari, el plan de la coalición estaba sepultado en una resolución de la legislatura. Así que eso de por sí nos pareció inquietante de que cómo se pudiera hablar de unos planes y no se estaban circulando y leyendo. Así que esa fue una primera revelación y nos aguijoneó para publicar los planes y la discusión en torno. Mi interés empezó con un profesor, Rafael Fernández García, que era uno de los 3 miembros de la Comisión Chardón. Rafael Fernández García, ustedes habrán escuchado Fernández García en relación a los años 30. Benigno Fernández García era hermano de él y fue el abogado del gobierno en los casos de la ley de 500 acres. Benigno Fernández García fue procurador general del gobierno de Puerto Rico y fue una figura importante en términos jurídicos y políticos. Su hermano, menos conocido, Rafael, era uno de los 3 miembros de la comisión. Como indiqué, era profesor de química, experto en suelo. Y de repente, leyendo por ahí, pues me encuentro que Chardón, que era el presidente de la comisión, decía que Fernández García había sido el actor clave en la comisión, que había dado los conocimientos técnicos azucareros fundamentales para las propuestas de la comisión. Y dije, ¿pero quién es este profesor? Y dije, mira, pues aquí hay un buen ejemplo de un profesor universitario, investigador, científico, que hace una aportación fundamental en un momento dado. Me interesó en la figura, publiqué un artículo en 80 grados, allá para el 2018, y entonces me fui metiendo más en interesarme en el Plan Chardón. Por ahí empezamos a juntar ideas con Illarí.
Y efectivamente, Rafael Fernández García tuvo un rol muy importante. La comisión en sí me pareció un ejemplo significativo del tipo de iniciativa. Por un lado, iniciativa universitaria. Los tres, como dice Yari, habían sido profesores universitarios en distintos momentos. Chardón era, de hecho, el canciller de la universidad, que como se llamaba entonces a los presidentes de la universidad, el primer puertorriqueño que ocupaba ese rol. Chardón era un experto en plagas de la caña, insectos, y de hecho había prácticamente salvado la industria azucarera en los años 20. Había una plaga llamada el mosaico, y entonces Chardón hizo el descubrimiento clave que ayudó a combatir la plaga y prácticamente salvó la industria azucarera. Fernández García, químico, experto en suelos, estudió en Berkeley. Chardón había estudiado en Cornell. Y Rafael Menéndez Ramos, que era el personaje menos conocido de los tres en la comisión Chardón, que era miembro de la coalición. Era comisionado de Agricultura de la coalición. Pero lo interesante, como señaló Yari, los tres eran universitarios, los tres habían colaborado en distintos momentos en la universidad y en la Estación Experimental Agrícola, que tenía una relación simbiótica con la universidad. Y había una confianza entre ellos y una camaradería que precisamente, hablando de la universidad, es lo que facilita la universidad y facilita la colaboración entre personas de distintas orientaciones ideológicas, ¿verdad? Hoy se ve más difícil eso que antes, pero siempre está ahí. Y eso es uno de los factores fundamentales en el éxito de la Comisión Chardón. Era una comisión bipartidista, tenía dos miembros que estaban vinculados al Partido Liberal, que son los predecesores del Partido Popular, que son Chardón y Fernández García, pero los dos no eran activistas militantes, estaban relacionados con el Partido Liberal y simpatizaban. Y Menéndez Ramos, que era nada menos que comisionado de Agricultura de la coalición, pero había trabajado con Chardón, había trabajado con Fernández García en la estación experimental en la Universidad de Puerto Rico. Así que yo creo que ese es uno de los detalles, en parte biográficos, en parte sociales, que son importantes de la Comisión Chardón, porque estos tres personajes tuvieron que llegar a acuerdos sobre unos temas fundamentales. Les doy, por ejemplo, el tema de la implantación de la ley de 500 acres. Un tema que, por ejemplo, Fernández García y Chardón favorecían de lleno, mientras que Menéndez Ramos, como miembro de la coalición, tenían el Partido Socialista, que era parte de la coalición, favorecía la implantación, pero el ala republicano no. Y entonces tenía que haber algún tipo de... Bueno, pues el plan Chardón, cuando uno lee de cerca, que no es lo que se ha acostumbrado, llega a una posición intermedia en cuanto a la ley de 500 acres. Me parece que es un buen ejemplo de lo que representó el plan en términos de acuerdo y de consenso. No favorece, el plan Chardón no favorece una implantación inmediata de la ley de 500 acres. Mucha gente piensa que el plan Chardón iguala implantación de la ley de 500 acres. No es así. Lo que dice el plan Chardón es no ninguna corporación agrícola de aquí en adelante puede tener más de 500 acres, pero lo existente no se va a tratar de implantarlo de inmediato, sino cada 3 años, 10% de las tierras que están bajo, de las tenencias de más de 500 acres, 10% de esas tierras van a estar sujetas a la implantación de la ley. Y vamos a proceder a expropiar, pero hasta un 10%, cada 3 años, 10%, cada 3 años, 10%. Y no se pueden establecer corporaciones así en el futuro. Entonces se va a crear un fondo de reserva para tener los fondos disponibles para hacer esas expropiaciones. Eso refleja unos acuerdos importantes entre los 3 miembros de la comisión que no eran de la misma mente sobre esto. Lo digo porque cuando se habla del proyecto de país,
el proyecto de país que tengamos va a tener que tener unos elementos de consenso importantes y el plan Chardón pues tiene esa sí. Para la beneficio de los estudiantes, ¿pueden abundar un poquito en el contenido de la ley de los 500 acres? La ley de los 500 acres pues tiene un origen más complejo de lo que usualmente se piensa en el 1900 como parte de la ley de Foraker, pero fue una resolución añadida a último minuto que no es parte integral de la ley Foraker, aunque como que se mezcló después con la ley Foraker, y que establece que ninguna corporación agrícola en Puerto Rico podía tener más de 500 acres de su terreno. Corporaciones con propósitos agrícolas no pueden tener más de 500 acres. Eso, por ejemplo, dejaba fuera a los terratenientes criollos. Y eso fue, de hecho, una de las peleas que sostenían los socialistas, que decían que hay que incluirlos también, y fue una discusión dentro del propio Partido Popular. Y finalmente tuvo que llegar a la Constitución en el 52, para donde finalmente sí se extiende las sucesiones, etcétera. Pero durante todas estas décadas estaban excluidos los grandes terratenientes, fueran norteamericanos, pero terratenientes individuales, pero criollos eran los que más. Así que es una ley que tenía unas implicaciones muy radicales en una economía azucarera, y de hecho donde gran parte de las grandes centrales azucareras tenían mucho más de 500 acres, ¿verdad? Tenían, por ejemplo, Guánica, Aguirre, Fajardo tenían 20.000 acres cada una, y además tenían una gran cantidad de colonos que producían bajo contrato para las centrales. Así que si la llegan a haber implantado durante esas décadas, hubiera sido una revolución. Y entonces siempre estaba la discusión en Puerto Rico sobre si implantaba, y siempre se quedó como una letra muerta. Pero en los años 30, pues como parte del impulso para replantearse el país y replantearse la economía del país, pues era evidente que el latifundismo, ¿verdad? El control sobre las tierras. Hay un mapa, si puedes pasar ahí. Hay un mapa de Arecibo que esos mapas se consiguen en internet. US Geological Survey, se consiguen los mapas históricos de los años 40 en adelante para todo Puerto Rico. Antes era más difícil conseguir esos mapas. Ahí pueden ver Arecibo y la tierra, pues todo lo que es tierras llanas en Arecibo estaba arropado de cañaverales. Había fincas frutales también. Aquí era una finca frutal, según me dice Juan, pero lo que no eran fincas frutales eran fincas comerciales. Central Cambalache, si puedes, en la próxima vista, está ahí bueno, ahí está el porcentaje y ven que Arecibo está entre los que tienen, de los más que tienen, ¿verdad? Que tienen más de 1.000 cuerdas en acres de más de 5.000 cuerdas en el municipio. Toda esa franja en el norte, ¿verdad? Llegando hasta Isabela, estaba bastante concentrado. Y luego ven allá Loíza, Fajardo, allá en el sur. Pues esa zona uno iba y era todo caña, todo, ¿verdad? Cañaveral tras cañaveral. Entonces se veía que esto era un problema básico en el país. Así que ese era uno de los problemas fundamentales, y la ley de 500 acres se empezó a poner en vigor entonces, y fue uno de los grandes resultados del plan Chardón. Pero como dije, fue producto de unos acuerdos y se empezó a poner de forma gradual, empezando con la central San Vicente en Vega Baja. Podemos seguir hablando más sobre esto, pero quisiera que tengamos las preguntas también. Gracias. Yo quería comentar un asunto adicional, y era a grandes rasgos cómo contrastaban ambos planes, ¿verdad? Por un lado, mientras el plan de la coalición planteaba que la economía de futuro de Puerto Rico debía conservar a la industria azucarera como su columna vertebral, el plan Chardón plantea, y como mantener el plan de la coalición decía que había que mantener la industria azucarera como su columna vertebral, e incluso ampliar esa restricción que se establecía de la posesión de tierra con los 500 acres. Porque entendían que mientras mayor
posesión de tierra tuviese una empresa, mayores economías de escala iban a haber y que por lo tanto más eficientes iban a ser en su producción, ¿verdad? Y que cualquier otra actividad económica que se fuera a realizar tendría que ser complementaria a la producción de azúcar. En el caso del Plan Chardón reconocía la importancia del azúcar en la economía, pero proponía una mayor diversificación de la actividad económica con un periodo de transición para ejecutar entonces una redistribución de las tierras que se identificaba por parte del Plan Chardón como uno de los problemas principales que había en Puerto Rico. Y como señaló Juan en su presentación, me parece que es importante plantear que las propuestas que hacían cada uno de cada uno de esos planes estaban vinculadas a unos sectores políticos, a unos sectores económicos, a unos sectores sociales del país. El Plan Chardón tenía el apoyo del gobierno de Estados Unidos, tenía el apoyo del Partido Liberal, tenía el apoyo de profesionales progresistas, tenía el apoyo de pequeños y medianos agricultores, de los colonos, y tenía el apoyo de trabajadores y de trabajadoras, ¿verdad? El plan de la coalición tenía el apoyo de la Asamblea Legislativa y de la coalición republicana socialista, de sectores del gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Era más afín con la coalición, de sectores profesionales conservadores y de grandes terratenientes, y vinculados principalmente a la industria azucarera. Dentro de la coalición, ese plan generó digamos, unas posiciones encontradas, porque aunque se le llama el plan de la coalición republicana socialista, o se le conoce como el plan de la coalición republicana socialista, es más pertinente mencionar, o sea, nombrarlo como el plan del sector republicano dentro de la coalición, ¿verdad? De hecho, Santiago Iglesias Fantín, que era el presidente del Partido Socialista y era el entonces comisionado residente, le retiró el apoyo, bueno, no apoyó el plan de la coalición y expresó su apoyo al plan Chardón, porque el plan Chardón entendía que atendía mejor los intereses de la clase trabajadora que el Partido Socialista aspiraba a representar. A la coalición republicana socialista en esa época le conocían como la mogolla, porque era un junte entre dos partidos políticos que representaban sectores sociales y económicos distintos, y que entonces tenían que buscar la forma de armonizar esos intereses, y se unieron fundamentalmente por dos razones, ¿verdad? Uno, para darle un cantazo al Partido Liberal, que era el heredero histórico del Partido Unión y que había dominado la política electoral en Puerto Rico en esas primeras décadas del siglo XX. Y del lado socialista, el interés de formar una coalición con los republicanos era también por la afinidad ideológica en términos del estatus de Puerto Rico que tenía el liderato de ambos partidos, ¿verdad? El sector republicano, el Partido Republicano creía en la estadidad, sus líderes creían en la estadidad, los líderes del Partido Socialista también creían en la estadidad y eso le permitió, digamos, juntarse. Y para los socialistas era importante esa coalición porque era una forma de entrar en el gobierno y tener una experiencia que no tenían en el gobierno como lo tenían, por ejemplo, los republicanos, que a través de alianzas y coaliciones, que eran la norma en aquella época, algo que está prohibido hoy, ¿verdad? Pero en aquella época eran la norma, pues habían formado parte, ¿verdad? Del gobierno, ya sea de minoría, pero habían tenido funcionarios y representantes en el gobierno, ¿no? Así que un poco quería destacar eso para efectos de la conversación que tengamos. Bueno, los que tengan preguntas, pues, a ambos. Ya Juan, primero que nada, podría llevar el libro. No lo he leído, pero me gustaría. Eso tenemos copias ahí. Sí, no, ya la tengo. Ya le vamos por si sacamos. Me gustaría saber, preguntarle sobre primero, la bibliografía que trabajaron los autores del plan, la verdad, qué leyeron, con quiénes estaba
estaban dialogando, particularmente pensando acá en las concentraciones de estudio de nuestros estudiantes, ¿verdad? En América Latina, lo que estamos hablando es de reforma agraria, básicamente, o proyectos de reforma agraria, de redefinir la utilización de la tierra, lo que implica una reimaginación del espacio y de la utilización de los productos, ¿verdad? Por lo menos la utilización de los recursos, particularmente naturales, para producir, ¿no? En otros lugares, en este mismo contexto como México, hay un ejercicio de reforma agraria, y yo quiero saber si los autores de los planes, ustedes lograron identificar si es posible identificar esa conversación, y en Estados Unidos, que también hay un replanteamiento de la utilización del terreno. Un poco, por ahí va mi curiosidad. Lo otro es si los planes, por ejemplo, este mapa, si este mapa es parte de los planes, ¿verdad? O sea, si hubo geógrafos detrás también como consultores, le estoy hablando un poco para beneficio de mis estudiantes, ¿verdad? De la clase de introducción de geografía que están por ahí. Bueno, pues aquí esas son las preguntas. No, está bien. Sí. ¿Lo eras tú? No, sí. Vete a llevar el micrófono. Perdón. Y ahí yo no me Ahí está. Puedes poner la diapositiva. Ahí. Mira, se está el Cambarache. Ahora sí. Bueno, hay varias páginas en el ensayo sobre Panchalón, sobre la cuestión de la reforma agraria como contexto, las discusiones. ¿Por dónde empiezo? La Revolución Mexicana había tenido sus grandes momentos hacia 1900, del 10 al 17, pero reforma agraria como tal tuvo una época en los años 20, hasta mediados de los 20, y luego, a mediados, precisamente coincidiendo en tiempo con el Plan Chacón, Lázaro Cárdenas sale electo precisamente en el 34, 35, entonces llega Sin embargo, es difícil encontrar una influencia directa en los autores, pero es que está por todos lados. Por ejemplo, Frank Tannenbaum, que fue miembro de la comisión Brookings y que recorrió Puerto Rico, escribió sobre Puerto Rico, algunas cosas inéditas que publicó Humberto García, de que escribió Frank Tannenbaum. Frank Tannenbaum escribió uno de los dos libros fundamentales, por lo menos en el marco norteamericano, sobre la Revolución Mexicana. Y Tannenbaum tiene que haber sido conocido y el otro es Gruning, Ernest Gruning, que va a venir a Puerto Rico para dirigir la PRA, que es la agencia que va básicamente a implantar el Plan Chacón. Va a llegar a Puerto Rico en el 35, el 36, para dirigir la PRA, con muchos problemas luego después. Pero Gruning había sido el autor de otro gran libro sobre la Revolución Mexicana. Ambos habían vivido en México años durante la Revolución. También esa influencia de Gruning, quizás más directamente, influyó en Muñoz Marín, influyó en todo ese pensamiento de reforma agraria, está ahí. Así que, pero no se encuentra una expresión que es un poco desconcertante en el Plan Charlón, que no es un plan de académico, de mucha cita y referencia como tal, es un plan de orden más bien técnico, pero está presente. La referencia, lo más directo que se encuentra es Rafael Fernández García en una conferencia que dio unos meses después, en octubre del 34, donde él hace, y en una entrevista también que le dio a Angélica Muñoz, la experiencia en Europa después de la Primera Guerra con la reforma agraria que se hizo en los antiguos reinos, países que pertenecían al Imperio Austrohúngaro, que tenían una estructura muy feudal todavía en época, y entonces hubo unas reformas agrarias bastante agresivas. Checoslovaquia, por ejemplo, en Hungría,
Y entonces ahí él hace referencia a eso como experiencias exitosas que tuvieron un mínimo de conflicto violento. Así que la experiencia de Europa Central, Fernández García, que es el que más escribe sobre esto, y lo hace en esta conferencia que sale publicada como artículo, la experiencia en Dinamarca. Pero Dinamarca, pues, porque tenía un campesinado que se había logrado mantener, campesinado pequeño y medio, y había habido unas iniciativas de reforma agraria, también admiraban el ejemplo de Dinamarca. Y finalmente hay una publicación de una institución católica sobre Puerto Rico, que Fernández García cita, y que habla de la importancia de una equidad en la posesión de la tierra. Hay una publicación de una comisión católica muy interesante, que no sé, que había puertorriqueños allí colaborando. Esas son las fuentes diversas que aparecen, pero obviamente la presencia, esta presencia oblicua de la Revolución Mexicana está por todos lados. Además, había estado en Puerto Rico la raza cósmica. Vasconcelos había estado en Puerto Rico en el 26 y había tenido un impacto tremendo. Y él era el gran apóstol de la Revolución Mexicana y con todo su... Así que todo eso está ahí. Pero uno quisiera ver los hilos más directos. Sí. Yo. Bueno, si eres Puch, que está primero, que tiene seniority. Gracias por lo del seniority. Bienvenido a ambos a la UPR de Arecibo. Mi pregunta es la siguiente. Han mencionado dos planes, el plan Chardón y el plan de la coalición. Y no me quedó claro si llegaron a implementarse, porque están en contra de los planes, si se establecieron como política pública del gobierno, uno u el otro, o ninguno de los dos. Esa es mi pregunta. El plan Chardón se estableció como política del gobierno y tenía el apoyo del gobierno federal. O sea, el plan Chardón, pero no hacia el de la coalición. El de la coalición, algunos aspectos se habrían implantado, pero en términos de la reforma agraria, en términos de la estatización de servicios básicos, en términos de la expansión de servicios sociales, etcétera, más bien fue el plan Chardón. O sea, en parte lo que facilitó este acuerdo multipartidista en la Comisión Chardón fue precisamente que el gobierno federal estaba impulsando que se llegara a unos acuerdos. O sea, eso también estaba ahí. Y entonces sí, la PRAN, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que es la agencia que va a implantar varios de los propósitos centrales del plan Chardón, incluyendo estableciendo la central Lafayette, que es este proyecto que intenta poner en vigor las propuestas del plan Chardón con una reforma agraria interna donde los colonos adquirieran mayor poder. Ahí ese experimento chocó contra la pared. Gruning, que era el gran, porque tanto Tannenbaum como Gruning eran grandes admiradores de la reforma agraria, inclusive reformas agrarias radicales, pero en el caso de Puerto Rico, interesante es que ahí. Y Gruning, que lo que le interesaba era mejorar la imagen de Estados Unidos ante América Latina sobre todo, y que Puerto Rico utilizara a Puerto Rico para eso, pues no quería nada muy radical en cuanto a reforma agraria aquí y obstaculizó el proyecto del proyecto de Lafayette. A Fernández García lo votó, a pesar de que Fernández García había sido la mente fundamental en... así que el proyecto de Lafayette, que era el gran proyecto azucarero, que hay un libro de Gloria Tapia muy bueno que cubre toda la experiencia, pues en el 37 ya estaba ahí vino la masacre de Ponce y entonces antes de eso la masacre de Río Piedra, el asesinato de Riggs, habían ido empeorando y lo que había sido el 34 había sido un momento de convergencia, inclusive con sectores liberales en los Estados Unidos. Todo eso se fue deshaciendo en el 36-37 y eso también fue muy importante.
Y ahí también plantea pues que uno de los obstáculos que confronta el plan de la coalición era que era muy costoso su ejecución y que también el gobierno de Puerto Rico no la vetó, el gobernador de Puerto Rico la vetó. Eso quería señalar. El plan que se apoyó fue el plan, o sea, por las autoridades de Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, fue el plan Chardón y fue el que se intentó ejecutar en Puerto Rico. El plan de la coalición, de hecho, se elabora como una reacción al plan Chardón, porque el sector coalicionista sabía que estaba ocurriendo algo en Estados Unidos, pero no estaba muy claro de qué era lo que iba a salir de ahí, ¿verdad? La anécdota de Muñoz. Y entonces, en ese verano del 34, cuando se divulga el plan Chardón, pues se organiza la coalición para, sobre todo el sector republicano, para elaborar el plan de la coalición. Yo quizás voy a asumir un poco de distancia de algo que señala Juan en términos de que sí, en el plan Chardón, la comisión que trabajó, había miembros de los dos partidos principales, del Partido Liberal y del Partido Republicano, pero yo no, por ejemplo, yo no lo señalaría como un esfuerzo bipartita, porque no era un esfuerzo institucional de los dos partidos mayoritarios, del Partido Unión Republicano y del Partido Social y del Partido Liberal, en elaborar un plan Chardón. De hecho, institucionalmente el sector republicano, el Partido Unión Republicana, se opuso a la ejecución del plan Chardón, ¿verdad? Sí creo que la figura de Menéndez Ramos fue fundamental para que se por el gobierno de Estados Unidos. Así que el que se adopta es el plan Chardón, el plan de la coalición no se adopta, pero en ese proceso de adopción del plan Chardón había una guerra campal en Puerto Rico tratando de obstaculizar la ejecución de ese plan Chardón por los diferentes vías, a través de diferentes mecanismos. Un elemento que no favoreció al plan de la coalición para que se adoptara era primero que el representante de Puerto Rico en Estados Unidos, por lo menos el formal, que era Santiago Iglesias Pantín, favoreció al plan Chardón, ¿verdad? Había una relación muy estrecha de Luis Muñoz Marín y otros sectores del Partido Liberal con figuras neotratistas del gobierno de Estados Unidos que impulsaban políticas neotratistas. En términos de las políticas económicas, las políticas públicas, las políticas sociales que impulsaba el plan Chardón estaban vinculados al gobierno neotratista de Rupert que las que estaba elaborando el plan de la coalición, y para colmo el plan de la coalición costaba como 3 o 4 veces más ejecutarlo que el plan Chardón. Claro, también hay algo que señala Juan que yo pienso que es fundamental destacar, y es que esa relación que había de Muñoz Marín con figuras que estaban vinculadas al gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo Bruni, se lacera luego de la masacre en Río Piedras, luego del ajusticiamiento de Francis Riggs, que desde el gobierno de Estados Unidos le están solicitando, le están requiriendo a Muñoz Marín que se exprese, ¿verdad? Y que accione en contra de los nacionalistas, y Muñoz Marín puso un detente y dice, bueno, yo denuncio el acto de los nacionalistas y se hace lo propio con los actos de la policía con respecto a ellos, ¿verdad? Y eso creó, digamos, unas fricciones y un distanciamiento que pienso que le cerraron puertas a Muñoz Marín, por lo menos temporeramente, ¿verdad? Y de hecho el plan Chardón digo que se intentó ejecutar porque al fin y al cabo, a la postre, no se pudo ejecutar tal cual. Elementos del plan Chardón luego se ejecutan cuando viene todo y el programa de manos a la obra, ¿verdad? Y que se crea un conjunto de instituciones y hay unos elementos como por ejemplo la autoridad de tierra, y entonces se incorporan elementos del plan Chardón que ya con una hegemonía política del Partido Popular Democrático, que eran los herederos históricos del Partido Liberal, pues podían entonces implementar con mayor eficacia. Gracias, Coral, nuestra estudiante del programa de estudio americano nos está ayudando aquí. Quiere ser está entre planificación, economía o ciencias políticas, así que ya tiene 2 años para decidirse. Mira, un par de comentarios así muy por distintos lados. Yo creo, Carlos,
trajo algo que a mí me interesaba un poco, qué ideas están ahí dando vueltas alrededor de esta gente. Me parece interesante cómo lo que va a ser entendido como un proyecto de desarrollo económico está en manos de técnicos agrícolas, ¿verdad? No les, están haciendo la cultura económica, que a veces uno piensa en la ciencia económica y me gusta más el concepto cultura económica porque están trabajando directamente en eso, pero eso es otra discusión. Sobre lo de las reformas agrarias, bien importante, estoy leyendo con mis estudiantes de Iberoamérica aquí, estamos discutiendo en el curso de Sociología Latinoamericana el libro de 7 ensayos de Mariátegui sobre Perú, y el primero es el modelo económico, y en 1920 y pico largos publican en la Mauta un artículo crítica, que su núcleo es la crítica al latifundio y la necesidad de romper una reforma agraria que permita el desarrollo de las fuerzas del capitalismo para su proyecto modernizador del Perú, que es clave, por lo tanto están en esa sintonía, en lo que en México y tal, que yo creo que en ese sentido conecta lo que hemos estado leyendo en nuestra clase con lo que yo he comentado aquí en Puerto Rico. Entonces, lo que es interesante es como que, y esto es la pregunta que van con un poco el modelo entonces de los de la Unión Republicana era reforzar el modelo económico, echarle gasolina al modelo económico que se había rentado, básicamente. Voy por ahí. Dominicana en ese momento, los commission advisors que están controlando las aduanas, en el caso dominicano, apostan por un proyecto reformista en la década de los 30, mientras que en Haití mantienen un proyecto conservador, ¿verdad? De austeridad, como el artículo que publicaba, de restricciones al desarrollo, a las dinámicas económicas, y vemos las consecuencias de que en los 40 Haití tiene un desarrollo económico importante, Dominicana, mientras que Haití queda hundido en los problemas, ¿no? Que si hubiese triunfado el modelo de los unionistas, lo que hubiésemos visto es probablemente un quiebre de la economía puertorriqueña aún peor del que se encontraba, porque era un modelo que ya había entrado en crisis, ¿no? Cosa que en toda América se está llevando bien el mismo y todo este asunto, ¿verdad? Y ahí voy con lo del tema actual. Quizás el diálogo que había, y un poco ahí no me quedó claro, y Yari un poco planteaba, bueno, mucho diálogo quizás no había, pero de repente el contexto político de la época, donde permitían los pactos entre partidos y las coaliciones legalmente, hacía posible llegar a alianzas que hoy son bien difíciles de realizar, y que ya la cultura política de la división partidista hace y esa cultura desplazó la otra cultura entre las fuerzas del bien y del mal. El desarrollo apuesta, por un lado, a un acto divino, que venga un huracán, una pandemia y nos lleguen fondos federales para resolvernos los problemas, o a un acto del diablo, ocupar militarmente un país extranjero haciendo la guerra, convertirnos en un portaaviones militar y apostar para que seamos facilitadores de la violencia política en la región, y que esto sea nuestro modelo de salir. Al final de cuentas es una cosa entre el bien y el mal. ¿Qué significa eso? Que no hay proyecto económico ni proyecto de desarrollo pensado técnicamente en un sentido, moderno, por lo menos, ¿no? Todo está basado en la improvisación del azar y de los designios, de las oportunidades del bien y el mal, ¿no? Y un poco el modelo económico que se ha llevado a cabo ha sido un modelo de apostar por aquellas viejas formas que han quebrado. Algo que se produjo también en Europa con la crisis del 2008, y que sus políticas de austeridad hizo que los procesos de recuperación post gran crisis del 2008 tardaran mucho más en recuperarse. Y a partir de todos esos planteamientos, pues no sé un poco cuáles son esas conexiones que hacemos entre
ese pasado y ese presente, esa cultura política que en aquel momento pensaba un proyecto desde unas claves pues más, por lo menos fundamentadas en ideas que estaban corriendo, y cómo hoy hasta eso hemos perdido, ¿no? Voy a tratar de ser conciso con la respuesta y empezar en los 30 y después llegar a cuando el nuevo trato cuando el gobierno de Estados Unidos a través de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt elabora el proyecto del nuevo trato. En parte se le llama el nuevo trato porque estaba creando una ruptura con las políticas históricas, con las políticas económicas históricas que habían dominado digamos, la elaboración de política económica en Estados Unidos, la menor intervención del gobierno, la ampliación del sector privado, que operen la mano invisible, ¿verdad? A través de la demanda y la oferta. Y con la Gran Depresión, todos esos paradigmas se cuestionan fuertemente, ¿verdad? También es así que se adopta por el gobierno de Estados Unidos un conjunto de políticas económicas que ya estaba planteando desde la década de los 20 un economista de nombre John Maynard Keynes, que son las políticas keynesianas, que planteaban que en todo caso, para atender los problemas de crisis económica como las que se vivían en ese momento, el gobierno no se podía retirar, tenía que haber una mayor participación de las autoridades públicas en la economía, en la planificación de las diferentes actividades, y eso fue lo que hizo el nuevo trato, crear diferentes tipos de programas para inyectarle dinero a la economía y que se pudiera recuperar de la crisis que había, que de hecho hay todo un debate, ¿verdad?, en la historiografía, donde hay un sector, y yo pienso que con argumentos fuertes, que plantea que la Gran Depresión no se puede superar hasta que ocurre la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos entra a participar en la Segunda Guerra Mundial, que se activa todo el aparato bélico-militar, que le da un impulso a la economía de Estados Unidos, claro, porque la guerra no se está desarrollando en Estados Unidos. Ustedes fíjense que nunca Estados Unidos, desde la guerra civil, en la década de 1860, ha tenido una guerra en su territorio. Por eso yo pienso que el 9/11 fue tan traumático del 2001 para Estados Unidos, porque se convirtió por primera vez en mucho tiempo en un escenario de guerra su territorio, ¿no? No estoy contando Pearl Harbor con la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue en Hawái, no en Estados Unidos continental, y no tiene ningún impacto, ¿verdad? Así que la propuesta de la coalición era un poco lo que se había estado haciendo, que condujo a la crisis, y lo que decía la coalición era como, no, esto hay que volver encima, ¿no? Reconocía que había unos elementos que había que ajustar, ¿verdad? Reconocía que había pero fundamentalmente no proponía una ruptura de políticas económicas con la que se estaban adoptando en periodos anteriores. Llego al presente. En el caso de Puerto Rico, nosotros vivimos en una crisis económica desde el 2006, es el punto que se señala como el inicio de la crisis económica. A mí me parece que no es casualidad que el inicio de la crisis económica coincide con dos eventos fundamentales, uno más simbólico que el otro, ¿verdad? El más importante es la eliminación de la sección 936, que con sus virtudes y sus defectos, ¿verdad?, era la columna vertebral en este momento de la economía de Puerto Rico, y que se elimina la sección 936 con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, a mi manera de ver, por razones ideológicas, ¿verdad? Pero se elimina, y con eso en teoría no había ningún problema, pero se elimina sin que haya un plan alterno, sin que haya una alternativa. ¿Y cuál fue la alternativa que se planteó en aquel momento por el gobierno de Pedro Rosselló, el papá de Ricardo Rosselló? La alternativa que se planteó es que el mercado decida, que las fuerzas del mercado van a fomentar una distribución de los recursos y van a determinar cuáles son las actividades económicas que se tienen que hacer en Puerto Rico. Se da un periodo de transición de 10 años, después de la eliminación de la sección 936, que fue en 1995-1996, pasa el gobierno de Pedro Rosselló, pasa el gobierno de Sila María Calderón, y empieza el gobierno compartido entre Aníbal Acevedo Vilá en la rama ejecutiva y en la rama legislativa el Partido Nuevo Progresista. Se acaba ese periodo de transición y no hay proyecto alterno. Y la crisis económica en el 2006 inicia justo cuando pasan los 10 años de ese periodo de transición,
que se dio tras la eliminación de la sección 936, que la sección 936 en términos generales era un trato contributivo preferencial que se le estaba dando a empresas manufactureras, principalmente en el sector de las farmacéuticas en Puerto Rico, que no generaban mucho empleo, pero que eran empleos bien remunerados, ¿verdad? Y eran en ese entonces la columna vertebral de Puerto Rico, y además tenía un efecto multiplicador porque la ganancia, los beneficios que estaban obteniendo se tenían que depositar en la banca local, y esa banca local entonces, a través de préstamos y otro tipo de actividad, pues generaba era un motor económico. ¿Qué es el otro evento que ocurre en el 2006? Que con el gobierno, se le llamó el gobierno compartido, se le puede haber llamado el gobierno dividido o el gobierno bipartita. No, hay un tranque, como el que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Hay un tranque entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde no hay suficientes ingresos para satisfacer las necesidades que tiene el gobierno de Puerto Rico, y la decisión que se toma es cerrar el gobierno. Y el gobierno se cerró por 2 semanas. Y cuando usted mira los indicadores de la tasa de desempleo, hay un pico en ese momento de la tasa de desempleo. Ahí es que se inicia la crisis económica en Puerto Rico, se da un proceso de desindustrialización en el país. Y hemos estado sin proyecto económico, o por lo menos sin proyecto económico formal, porque han habido algunas propuestas, ¿verdad? Pero sin proyecto económico formal, y parecería ser que el proyecto económico de este barco que va a la deriva es que vengan más fondos federales, que en esta coyuntura son importantes, pero que nos tornan, a mi juicio, más vulnerables, porque tan pronto se cierre la pluma, como está ocurriendo en Estados Unidos con las políticas de Donald Trump, ¿qué va a pasar en Puerto Rico si no tenemos nuestra propia economía, con nuestros propios sectores industriales, que podamos satisfacer nuestras necesidades, comida, techo, salud, educación, etcétera, ¿verdad? Y ante ese escenario, y ahora vuelvo al asunto político, yo creo que sectores de la sociedad en Puerto Rico están buscando unas alternativas. Y eso quizás es el mejor indicador en este momento. Bueno, hay un malestar con lo que existe, que el mejor indicador para mí es la reducción en la tasa de participación electoral que se ha observado del 2012, quizás 2016 para acá, por un lado. Por otro lado, la reducción en el apoyo a los 2 partidos históricos principales en este momento, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, entre los dos sumaban antes 95% de los votos, ahora entre los dos suman 60-65% de los votos, una reducción de 30 puntos porcentuales. Y el tercer indicador para mí es el surgimiento de nuevas alternativas políticas que se están planteando diferentes sectores, pero no tan solamente de un lado del espectro ideológico, sino que de ambos lados del espectro ideológico. Y menciono algunos ejemplos. Partidos puertorriqueños por Puerto Rico, el movimiento Unión Soberanista, el Partido del Pueblo Trabajador, el movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Y Proyecto Dignidad está al otro lado, ¿verdad? Eso me parece a mí que es sintomático de que hay un malestar y que se está buscando alternativas. Otro dato adicional, la elección de candidatos independientes a la rama legislativa. Vargas Vidot estuvo 2 términos. Y ahora, bueno, y el desempeño de Lúgaro y Sidre en la campaña a la gobernación en el 2016. Y en este cuatrienio tenemos algo que es insólito, que no había pasado nunca antes, que un candidato a un puesto electivo a la legislatura, que no estaba ni siquiera en la papeleta, sale por nominación directa, que es Eliezer Molina, ¿verdad? Eliezer Molina. Independientemente si uno es simpático o no es simpático a las ideas que plantea Eliezer Molina, el hecho de que haya sido electo sin el apoyo de un partido atrás, como tenía, por ejemplo, Mariana Nogales, como tenía, por ejemplo, Rafael Bernabe, pues me parece que hay algo que está ocurriendo debajo de la tierra que todavía no ha logrado florecer o manifestarse cabalmente. ¿No? Sé que no, pienso que va por ahí. Sí, bueno, quería comentar lo que
en cuanto a si el plan Chardón es multipartidista o lo que sea. Obviamente no tiene el apoyo institucional, pero yo creo que una lección que tuvo para mí la investigación sobre esto es la importancia de ir lo más micro de lo que normalmente se va en la historia política y entrar en quiénes eran estas personas, cuáles eran sus relaciones, qué rol jugó la universidad, la estación experimental agrícola. Esos nexos ayudan a entender cómo lo que parecerían ser unos agarres institucionales. Tenemos el comisionado de Agricultura de la coalición, ¿verdad?, que pertenece a la Comisión Chardón, y cómo él puede entonces ahí, cómo puede ser portavoz de su partido, de su coalición, y a la vez participar en esto. Pues ese es el tipo de flexibilidad que nos hace falta en el análisis histórico para, por un lado, reconocer la importancia de las estructuras partidistas y, por otro lado, reconocer el rejuego más complejo de las fuerzas políticas, incluyendo el caso de Iglesias Pantín, la grieta que representaba la ley de 500 acres, la gran contradicción que era para los socialistas formar parte de una coalición donde los republicanos eran enemigos acérrimos de la ley de 500 acres. Unos puntos sueltos que quería traer. Sí, la PRA es quien establece pone en vigor el plan Chardón, y tuvo muchas dificultades, incluyendo toda la conflictividad política que se da, pero llevó a cabo, inició una serie de programas que no tuvieron que esperar a los 40 para que los populares tomaran el poder. Se empezaron una serie, incluyendo la planta de cemento, adelantar la estatización de los servicios públicos, desarrollo de comunidades rurales en el área no solamente del azúcar, sino del café y del tabaco. El gobierno estaba comprando tierra para distribuirla entre los campesinos y establecer comunidades agrícolas. El proyecto Lafayette, en la medida en que tuvo, ¿verdad?, en lo que se pudo desarrollar. Así que hay que ver con más detenimiento la experiencia de la PRA, y claro que fue entonces para los años 40 pues fue un precedente importantísimo. El plan Chardón no habla de estatus político, y cuando el plan invoca el apoyo del gobierno federal para sus iniciativas, no habla de la ciudadanía. En ningún momento dice somos ciudadanos comunes, tienen que ayudarnos, no se ve. El argumento interesante que usa es el de compensación. Muñoz Marín lo dijo varias veces muy claramente. En el plan Chardón aparece de manera más sutil. Muñoz Marín, por cierto, es el cuarto miembro del plan Chardón, que no se reconoce en la historiografía claramente, y de hecho le escribe la introducción del plan, que fue algo que descubrí al tener acceso a los documentos en los archivos personales de Fernández García. Muñoz Marín aparece firmando, o sea, no firmando, pero Fernández García le pone el nombre de el autor de cada principal de cada sección, y en la introducción está el nombre de Muñoz Marín. El argumento de la compensación es bien interesante, pues se parece al argumento de reparaciones, de reparations hoy en día en cuanto a la esclavitud, ¿verdad? Y Muñoz Marín planteaba que el gobierno norteamericano en Puerto Rico, a pesar de que había promovido unos adelantos en términos de libertades civiles, había mirado al otro lado mientras las corporaciones azucareras estaban saqueando al país, y que por eso el gobierno norteamericano le debía a Puerto Rico una compensación fuerte por todo el neglect, ¿verdad? La palabra que aparece mucho es neglect, por todo el neglect que había habido desde 1898, y que por lo tanto esa es realmente la base del reclamo de trato preferencial, digamos, en este momento, y trato para que entraran los fondos federales, etcétera. Era el argumento de compensación. No es argumento de ciudadanía, no es argumento de bandera común. Es bien interesante la manera en que se frasea. Y el territorio no se ve como un impedimento, de hecho se ve como una ventaja.
porque dicen, bueno, el territorio, pues sí, estamos bajo el Congreso, esto es una situación excepcional. Pues un poco lo que hacía la ley de la sección 936, pues vamos a tomar ventaja de esa excepción. Y, por ejemplo, si Puerto Rico quiere imponer aranceles y el Plan Chardón propone aranceles para proteger manufacturas locales que el plan propone. Por ejemplo, en la industria liviana, entonces ellos dicen, si nosotros tratamos de desarrollar estas industrias bajo la estructura actual, nos van a inundar las exportaciones de los Estados Unidos y esas industrias locales no van a poder sobrevivir. Tenemos que tener aranceles. Y es bien interesante que el Plan Chardón toma por sentado que era posible que Puerto Rico le impusiera aranceles a los productos norteamericanos. Eso no se recuerda. Precisamente porque, pero como Puerto Rico, pues somos territorio, somos un espacio excepcional, pues ¿por qué no? Si el Congreso quiere permitir que Puerto Rico ponga aranceles, lo puede hacer. Tenemos una situación excepcional en cuanto a ciudadanía, en cuanto a otras cosas, pues. Así que quería resaltar eso, el argumento de compensación como argumento fuerte en el Plan Chardón, la cuestión de la excepcionalidad también como argumento. Tomaban también porcentaje que la ley de cabotaje había que eliminarla. Esa es una de las propuestas fundamentales del Plan Chardón. Eso tampoco se recuerda suficientemente. Así que había bastante imaginación en todo esto. Otro que quería, con esto termino, no había nada parecido a la ley de 500 acres en los Estados Unidos, jamás lo ha habido. En ninguna parte de los Estados Unidos usted va a encontrar una ley que diga que una corporación o una persona no puede tener más de cierto número de acres. Eso va totalmente en contra de esa era otra de las excepciones que tenía Puerto Rico a su favor. El nuevo trato en Puerto Rico, con su experiencia con la PRERA y luego la PRA, a pesar de esos logros modestos de muchas cosas, fue más allá que la mayoría o de todas las experiencias de nuevo trato en Estados Unidos. Buenas tardes. Mi pregunta va en el contexto del Plan Chardón y la Coalición Republicana Socialista, como que sí, obviamente cada plan tenía su distintiva punto, pero si podíamos resumir ambos planes como en un plan político pragmático donde los socialistas o los planes lograban reformas laborales a cambio de respaldar la agenda proestadista de los republicanos en aquel momento en Estados Unidos. Gracias. De hecho, una de las cosas que no estaban en el plan de la coalición, además de la ley de los 500 acres que mencionaba Yusti, no se mencionaba, de hecho, en el Plan Chardón, bueno, quizás se menciona el Plan Chardón con la cuestión de la redistribución de las tierras y todo el asunto, pero de las condiciones de trabajo no había ningún elemento dentro del plan de la coalición, ¿verdad? Por eso es que Santiago Iglesias Pantín entendía que para efectos de los trabajadores y las trabajadoras, el Plan Chardón era más beneficioso que el plan de la coalición. Pero es interesante porque ahorita comentábamos de que una de las razones por las cuales se pudo dar ese junte, digamos, entre los republicanos y los socialistas, era que el liderato de ambos partidos favorecían la anexión de Puerto Rico a Estados Unidos, pero la favorecían por razones distintas. Los republicanos favorecían la anexión a Estados Unidos porque le otorgaba acceso a un mercado grande que le permitía entonces a ellos, o a los sectores que representaba, beneficiarse, ¿no? Para el sector socialista, o por lo menos para el liderato socialista, el vincularse a Estados Unidos a través de la anexión le otorgaba a su juicio un mayor espacio político para adelantar o impulsar los derechos de los trabajadores. Claro, era con respecto a lo que habían vivido en el periodo español.
Así que la razón, por ejemplo, de Santiago Iglesias de ser anexionista era que entendía que bajo la bandera de Estados Unidos pues podía impulsar unos mayores derechos para los trabajadores y trabajadoras. Que es interesante porque cuando uno miraba en ese momento a Estados Unidos a nivel interno, había una segregación, por ejemplo, racial, ¿verdad? Entre los negros y los blancos, donde los negros no podían ir a comer a restaurantes, a ir a los baños, a montarse en las guaguas que usaban los blancos. Sin embargo, por alguna razón, pues se entendía, claro, porque el parámetro de comparación no era a nivel interno, era con lo que se había vivido previamente, ¿no? Que era el periodo español. Sí, aquí, si podemos después hablar, si después que terminemos, hablando de geografía, este es un esquema de la economía azucarera a nivel local. Yo creo que usaron Loíza, pero no, el área de Loíza y el Río Grande de Loíza, pero no. Igual podría ser similar aquí a Arecibo. Entonces el próximo lo pueden poner. Es como un antes y después. Antes del estado de cosas, antes de una reforma agraria, y entonces después es lo que se proyectaba con el plan Chardón. Y podemos hablar, estaba hablando de lo de geografía, podemos hablar un poco de eso. Pero... Mira, quería con esto pregunto. En parte, me da curiosidad, parte del contexto de ambos planes, y sobre todo en el caso muy específico del énfasis de la producción azucarera, ¿verdad? Y como esa parte que mencionaba Juan, de la excepcionalidad de Puerto Rico, yo creo que un toque que se usó en la época, y que usted no lo ha mencionado, y me imagino que es posible que lo trabajen en el libro, es el tema de la competencia de Puerto Rico por las cuotas, por acceso a las cuotas azucareras. Compitiendo con la República Dominicana, compitiendo con Cuba, compitiendo con Haití en ese contexto. Y yo creo que le da un... Agradezco que traiga, mencioné aranceles, en términos de Puerto Rico pone aranceles, pero aranceles, la importancia es que eso es lo que detona todo esto. Claro. Fue que Estados Unidos cambió su política arancelaria, de las cuotas. Que es la manera en que va a llegar aquí un cambio radical algún día. Que es que los Estados Unidos tomen las decisiones para su propia protección y que a nosotros nos toque entonces bregar con las consecuencias. Y eso fue lo que pasó. Los Estados Unidos empezó a limitar la cantidad de azúcar que entraba de otros países y por primera vez herejía le estaba poniendo límites a Puerto Rico. Aquí que los azucareros estaban confiados de que tenían un mercado ilimitado en los Estados Unidos y de repente le dicen, no, tú no vas a poder exportar. Estaban exportando casi un millón de toneladas. Según recuerdo, tenían que exportar 10% menos. Y entonces de repente, pues todo esto tenía que ver con eso. Tenían que producir entonces, buscar la manera, pero les vamos a compensar de alguna manera. Entonces tenían que buscar la manera de que la gente redujera su producción cañera para disminuir la oferta de azúcar y así ayudar a que los precios se estabilizaran, porque los precios habían estado bajando y bajando y bajando, pues azúcar y una serie de otros productos agrícolas. Así que gracias por traerlos, porque sí, los famosos aranceles de Trump, precisamente que él ha estado redescubriendo los aranceles, porque en aquella época los aranceles eran una manera fundamental de levantar fondos para el gobierno federal. El income tax había empezado en 1914, 15, y hasta ese momento los aranceles eran la única manera. Y esos son los tiempos que Trump quiere volver, ¿verdad? Que no haya, el income tax sea menos y menos importante y que entonces estemos pagando todo, porque las tarifas realmente nos impactan a nosotros eventualmente como consumidores. La política de aranceles es fundamental para entender los inicios de todo este lío. Sí. Y ahí yo creo que hacían corta, impulsando la idea de que en el trato de los productores criollos de azúcar estuviesen beneficiados sobre los capitales ausentistas, principalmente norteamericanos. ¿No te acuerdas de eso? Eso era más difícil de impulsar. Sí, buscando la manera en que los colonos salieran beneficiados y que los grandes terratenientes que había, como fueron los que salieran beneficiados. Pero sí, Cuba, fundamental en todo esto, porque Cuba tiene la revolución
33, y Machado y todo eso. Cuba había estado reclamando que los Estados Unidos permitiera que entrara más azúcar cubana al mercado norteamericano, y eso tuvo que ver también con todo esto. Y entonces pues, Cuba y a los Estados Unidos también le interesaba que Cuba comprara más productos manufacturados de Estados Unidos. Y entonces esos acuerdos también tuvieron que ver con que se le impusiera la tarifa a Puerto Rico y también a Filipinas y a Hawái, que le pusieron tarifa por primera vez porque era el interés de que pudiera entrar más azúcar de Cuba en medio de los Estados Unidos restringir el mercado azucarero, pero Cuba quería que entrara más azúcar. Y entonces todo eso, entonces Puerto Rico estaban aquí escandalizados, lo están tratando mal, ahora con la República a la posesión de un territorio extranjero. nosotros que somos los favoritos y de repente la República Dominicana está llevándose la fábrica y Cuba está llevándose la cuota azucarera en aquella época. Estas cosas que se refieren, muchos temas que hoy en día están ahí. Y es bueno leer estas cosas porque uno las lee con cierta distancia, ¿verdad? Pero son temas muy parecidos. Pues agradecemos la presencia de los dos colegas, de los estudiantes, y la transmisión a través de la página de YouTube del Centro de Estudios Latinoamericanos. Los que están aquí. Gracias.